Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de 13 millones de dólares fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años. El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia. Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado,
Gürkan Gürbüz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos. Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX. Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios. Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas. Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2.500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco.